A nivel internacional, los estudios de criminología son varios y han demostrado que el endurecimiento de las penas sirven muy poco o en algunos casos no sirven para disuadir al delincuente de cometer delito. Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Percy Bedoya Perales, abogado especialista en Derecho Penal y docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo. Percy, bienvenido. Hola Rolando, muchas gracias. Percy, la presidenta acaba de plantear al debate público la aplicación de la pena de muerte en el caso de violaciones contra niños. Y lo primero que quisiera preguntarte en torno a esto es si este tipo de sanciones, es decir, el endurecimiento de las penas, podría reducir la criminalidad o casos como la violación de menores o casos como sicariato, por ejemplo. Perfecto. Mira, directamente yo te diría que la respuesta es no. Es una respuesta triste, desalentadora, pero creo que la realidad ha demostrado eso. ¿Por qué te señalo esto? A nivel internacional, los estudios de criminología son varios y han demostrado que el endurecimiento de las penas sirven muy poco o en algunos casos no sirven para disuadir al delincuente de cometer delito. Esto es una suerte de mito, ¿no? Hay una falsa impresión en la sociedad de que entre más dura la pena, el delito desaparece. Y esto no es verdad. De hecho, la realidad esto lo demuestra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso del feminicidio. El feminicidio es uno de los delitos que en el Código Penal peruano más modificaciones ha recibido a nivel de pena. Cada año o cada modificación ha ido incrementando justamente el extremo de la pena y lamentablemente esa conducta sigue estando presente en sociedad. Entonces, efectivamente, esta idea, esta falsa creencia de que entre mayor sea la pena, más se va a disuadir al delincuente, lamentablemente es una cuestión equivocada, que como te digo, los estudios que existen en torno a esto de criminología, de política criminal, de aplicación de estas medidas, han señalado que su factor disuasivo resulta ser o nulo o muy poquito en el mejor de los casos. Ahora, dentro del marco jurídico peruano y hasta constitucional, ¿en qué medida es viable, digamos, aprobar o llegar a la aplicación de la pena de muerte? Ciertamente, acá también hay un gran obstáculo, ¿no? Nosotros sabemos de que nuestro Estado peruano se encuentra adscrito al Pacto de San José de Costa Rica y si bien es cierto hay formas de poder salir de este marco normativo supranacional, esto no es algo tan sencillo, ¿no? El Estado peruano tendría que denunciar el pacto y con ello hacer todo un proceso para poder salir del mismo y al final esto también resulta ser bastante complicado. Es fácil señalar de que debamos irnos, existe esta idea de que el pacto solamente sirve para proteger a los derechos humanos de los delincuentes, no así de la ciudadanía, pero el debate es mucho más complejo que ello, ¿no? Ciertamente un país donde por ahí ha existido muchísimo tema de vulneración de derechos humanos, prescindir de esta medida supranacional resulta complicado. Si tú te sales del Pacto de San José, no solamente logras que tengas la pena de muerte, ¿ok? Pero también cuántos otros derechos fundamentales podrían verse afectados. O sea, el debate ciertamente es mayúsculo. O sea, podría ser contraproducente. En algún sentido sí, ¿no? Lo curioso de estas medidas o de estas expresiones que muchas veces son de tinte político o populista en algún punto, es de que no toman en cuenta realmente todo lo que implica realizar la operatividad de estas medidas. Y principalmente yo creo de que ahí se evidencia un gran déficit en formación a nivel de lo que es política criminal, ciertamente. Claro, porque digamos, como tú decías, ¿no? Todo el procedimiento incluso a seguir para denunciar o pedir el retiro del Pacto de San José implicaría por lo menos, en el mejor de los casos, un proceso de tal vez 12 meses o un poco más. Y esto podría afectar ya la elección de un nuevo gobierno que tal vez no tome en cuenta o no vea bien la aplicación de la pena de muerte. Sí, no, incluso después de esto ya no solamente hay mecanismos a seguir a nivel supranacional, sino ya en el derecho doméstico, ¿no? Porque luego se tendría que hacer una reforma constitucional. Esto implica de que tenga que hacerse todo un trabajo a nivel del Congreso, en un proceso de transición donde no sabemos cómo va a estar conformado el nuevo poder legislativo, cuáles sean los intereses que por ahí el legislador persiga para la sociedad, qué es lo que se quiere implementar. La verdad es de que esto termina siendo inoperativo incluso a nivel de estos temas logísticos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro, y tú decías que tal vez detrás de esto hay un manejo
más de tinte político y de populismo. Y evidentemente, si consideramos la altísima desaprobación que tiene el gobierno de Dina Boluarte, tal vez las cosas van por ahí. ¿Tú ves esto como si fuese tal vez una cortina de humo por limpiarse la cara y distraer el debate público hacia otro lado? Podría ser. Lamentablemente el derecho siempre ha sido utilizado como mecanismo de poder por parte del gobernante en algún punto. Claro, y este mecanismo de poder no solamente para asentar más sus facultades, sino que también en algunos casos incluso para limpiar una mala gestión. Claro, no podría afirmarte categóricamente que esto es así, pero hay algo de ello. Lo que sí me da la impresión es de que cuando suceden casos que realmente exaltan el ánimo de la sociedad, como el caso que ha pasado en Lima de esta niña de 12 años, que a raíz de esto ha surgido todo ello, el mecanismo más sencillo como para tratar de dar, no sé, para calmar o para apaciguar un poquito los ánimos exaltados de la sociedad, es recurrir a estas medidas de supuesto derecho penal, ¿no? De decir mayores penas, penas de muerte, etcétera. Y claro, cuando la pregunta de repente debería ser ¿por qué suceden estos factores? ¿No? O también de repente ponerse a pensar si es que la pena de muerte acabaría con el delito como fenómeno social. Claro, la pena de muerte va a acabar con ese delincuente concreto, sí, pero esto va a servir para acabar con el delito como un fenómeno social instaurado en nuestra comunidad. Creo que las preguntas tendrían que ir por ese lado, ¿no? Quizá la presidenta lo hace, no sé, siempre por ahí deberíamos pensar de repente en la probidad de las acciones humanas, quizá lo hace con un buen sentido, con un buen interés, pero los buenos intereses no bastan, ¿no? Sino que se necesita ahí conocimiento técnico, especialización, asesoría y tener una visión panorámica de lo que es el problema. Claro, y tú mencionabas, ¿no?, este hecho de cómo hacer que la pena en este caso evite la comisión de este tipo de delitos. Y definitivamente eso entra pues en un campo tal vez más hasta cultural, ¿no? Tal vez un poco más formativo, de educación, de valores, un poco de concientización dentro de la sociedad civil, de empoderamiento, incluso no solo de mujeres como se está hablando hoy en día, sino de la sociedad en general, ¿no? Para que hacer valer sus derechos y que no se vean un poco pues desatendidos, porque lo que se ve, cuando tú mencionamos el caso de la niña de Villa María del Triunfo en Lima, y otros casos similares, lo que se ve es que la policía no atiende, no escucha, no toma en consideración la denuncia de los afectados o de los familiares para que inicie las investigaciones y tal vez incluso evite cosas más graves, ¿no? Como no solo en este caso la violación de la niña, la muerte posterior, sino la desaparición de otras personas. Sí, efectivamente, ¿no? Esto es muy interesante también de ponerse a pensar. Si bien es cierto, de repente el debate no debería irse por endurecer las penas, sino por hacer más efectivas las penas que ya tenemos, efectivamente implicaría que hagamos todo este trabajo. Ahora, otra cosa que también yo creo que es importante en este ánimo de culturizar un poco que tú comentabas, es que la sociedad, y con más razón nuestros gobernantes, entiendan cuál es el fin que persigue la pena en una sociedad, ¿no? Claro, si tú entiendes de que el derecho penal, que la pena sirve únicamente para vengarte del delincuente, claro, por eso es de que partes con la idea de que matémoslos, etcétera, muerte civil y todo lo que se suele hablar, ¿no? Castración química, etcétera. Debates que suelen salir de tanto en tanto en la sociedad. Claro, eso si tú entiendes de que la pena únicamente sirve para vengarte. Pero lo cierto es de que la pena no solamente puede servir para vengarte, la pena tiene que tener una utilidad en favor de la sociedad, efectivamente. Y quieras o no, tu delincuente también es parte de esa sociedad. Acá es bien interesante, uno de los máximos exponentes del derecho penal es un profesor alemán, Klaus Roxin. Él señala que para aplicar una pena no solamente necesitas comprobar que el sujeto es culpable, sino también que es necesario aplicar la pena. Se habla de la necesidad de la pena. Claro, ¿en qué casos es necesario aplicar la pena? En estas uno podría decir, claro, en estos casos sí es necesario que los mates. Probablemente si es que tú analizas que el fenómeno del delito únicamente tiene que ver en relación víctima y delincuente, pero no es así. El fenómeno del delito abarca a la sociedad, lamentablemente implica a la sociedad. Entonces ahí la necesidad también tiene que estar dirigida a pensar qué hacemos para con la sociedad. ¿Te sirve de algo matar al delincuente, matar al violador de menores? Directamente pareciera ser de que su utilidad es muy reducida también, ¿no? Claro. Entonces, ahora, lo que también resulta un poco contraproducente es que se habla de, digamos, de pena de muerte en un contexto donde se ve que tanto el Congreso como el Ejecutivo han aprobado y promulgado leyes que de una u otra forma también fomentan la criminalidad. Sí, eso es interesante también, ¿no? O sea, pareciera ser de que
se exalta por un lado el tema de una pena tan drástica como es la pena capital, cuando por ahí se está discutiendo muchísimo de que se ha restado algunas facultades, por ejemplo, a los órganos competentes para la persecución del delito. Y ya que mencionas esto, también me gustaría señalar algo que es importante, ¿no? Porque también está el mensaje presente y como en otros países sí se hace esto y nosotros no, ¿no? Como en Estados Unidos sí se puede matar. En algunos estados. Claro, nosotros no. Claro, pero ahí también habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? De los 50 estados aproximadamente que tiene Estados Unidos, hasta donde alcanzo, son 21 los que han derogado el tema de la pena de muerte. ¿Por qué? Esto es bien interesante, por ejemplo, en el estado de Nueva York. En el 2004, Nueva York decide que ya no se va a aplicar la pena de muerte porque, analizando el curso histórico de todas las condenas capitales que ha tenido, se da cuenta que desde el 64 nunca se aplicó una pena de muerte, ¿no? Entonces, a ti de nada te sirve tener una norma que no es vigente, que no es operativa. Es lo que pasa en nuestra Constitución. Nosotros tenemos la pena de muerte para caso de a la patria. Correcto, de terrorismo y de traición a la patria en conflicto armado, ¿no? ¿Conoces alguna pena de muerte que se haya aplicado por esto? Lo cierto es que no. Y esto también es un análisis que se hace y aún en casos muy emblemáticos como el de Vladimir Montesinos. Correcto, Abimael Guzmán. Abimael Guzmán exacto. Y otros más. Claro. Y justamente ahí está el tema, ¿no? Desde política criminal también se analiza esto. Cuando las penas no son operativas, cuando la racionalidad de la pena no es aplicable, tampoco a ti te sirve esa pena, ¿no? La tienes de manera simbólica, pero el simbolismo no te ayuda. De ahí que quizá el estado de Nueva York es un ejemplo de ello. Y por otro lado, ¿no? También esto se tiene que tomar en cuenta. Es muy sencillo decir, apliquemos pena de muerte, pero eso implica de que tú reconozcas que la aplicación de la pena de muerte no es tan inmediata como se cree, ¿no? Porque igual aplicando la pena de muerte, tú tienes que respetar una serie de derechos y garantías que el procesado tiene. O sea, tú tienes que respetarlos. Se dice, esto lo decía un profesor mío, el doctor Íñigo Ortiz de Urbina, que claro, la pena de muerte resulta muy efectiva y muy sencilla en aquellos países que no son democráticos. Y sí, pues es verdad, porque ahí el Estado no tiene que garantizar, no tiene que justificarte, no tiene que explicarte por qué te mata, ¿no? No tiene que hacerlo. Pero en un país como el nuestro, donde al menos formalmente nos jactamos de ser democrático, social, de derecho y todo esto, también la aplicación de la pena de muerte implica todo un marco jurídico y de respeto de garantías, ¿no? No, pero los delincuentes no son seres humanos, no deberían tener derechos, pero lamentablemente, quieras o no, tú te constituyes como un Estado de derecho, garante de derecho de todas las personas, incluidos los delincuentes, ¿no? Claro, y no podemos retroceder. Exacto. O, claro, te quieres seguir mostrando como un país civilizado, como que ciertamente creo que es a lo que aspiramos y también en algún punto lo somos, o directamente no vas por ese lado, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que están de por medio y que no solamente se podrían reducir a tratar de calmar los ánimos exaltados de la sociedad o a dar un paliativo que en el fondo de repente no va a tener ninguna utilidad, como te digo. Claro, te mencionaba que este contexto que digamos es un poco contradictorio frente a lo que ha hecho tanto el Congreso como el Ejecutivo al aprobar leyes que de alguna forma también debilitan la administración de justicia y favorecen la criminalidad, ¿no? Por ejemplo, ayer se acaba de aprobar esta ley que permite la eliminación de la detención preliminar en casos de no flagrancia, por ejemplo, ¿no? Eso, si nos circunscribimos, por ejemplo, a casos de violación, es decir, si tenemos los elementos de juicio en contra del presunto agresor y no se ha iniciado una investigación, esta persona prácticamente podría fugarse y evitar que la justicia actúe. Sí, probablemente podría ser uno de los factores que se den. Igual, claro, todas estas medidas que tú comentas que parecieran ser contradictorias, que en el fondo algo de ello hay, me da la impresión de que reflejan la poca instrucción y capacidad técnica que tienen nuestras autoridades, lamentablemente, y concretamente en este caso los legisladores, ¿no? Si bien es cierto, ellos se entiende, trabajan con un staff de asesores, especialistas, pero mira, qué interesante que esto también se evidencie, y acá también debería dirigirse el foco de discusión, ¿no? Lo vital que es tener legisladores que conozcan de medidas de política, y en ello política criminal, que es tan importante, ¿no? Lamentablemente esto es una carencia grande que tenemos y que te das cuenta traen estas consecuencias efectivamente. Pero ¿no? de alguna forma hay cierta complicidad también del gobierno que en lugar de observarlas y cuestionarlas termina promulgándolas. Sí, bueno, pero al final también, como se dice, ¿no? Entre pares no puedes tener otro criterio distinto, ¿no? Si es que desde el gobierno también no tienes esta capacitación suficiente y pareciera ser de que muchas de las medidas que tomas son medidas más de improvisación que de un proceso de reflexión técnico, adecuado, asesorado y todo ello, creo que se viene a venir esto, ¿no? O sea, creo que no hay otra respuesta. Muy a pesar ahí. que, por ejemplo, el ministro de Justicia tenga como rol el de ser el consejero en temas de justicia y de derecho
el gobierno. Sí, no, y aparte, por ejemplo, ayer escuchaba a la ministra de la Mujer, si no me equivoco, decir que su opinión no es importante en este tema, ¿no? De que vamos a dejar que la opinión a los colegios técnicos, etcétera, pero nuestra opinión no es relevante ahora. Claro que es relevante, tú eres la autoridad en este momento, se entiende que tú, incluso no sé, analizándolo con terminología penal, tú tienes la posición de garantía de dar respuesta a esto a la sociedad, no me puedes indicar de que tu opinión no es relevante, ¿no? Y creo que más bien incluso esto demuestra una cuestión hasta de irresponsabilidad, ¿no? Porque si es que tú como gobierno lanzas la medida, lanzas la propuesta a la palestra, claro que tu opinión es relevante para sustentarla, porque es que le estás Claro, lanzando, incluso ¿no? están planteando al interior del Consejo de Ministros que se sometan, digamos, a debates públicos, audiencias públicas, para que sea la opinión, la opinión popular, la opinión pública la que se manifieste. Pero como tú bien dices, esto carecería pues del respaldo técnico, jurídico, del análisis que se requiere para ver pues si realmente este tipo de medidas son positivas o negativas para la administración de justicia en el país. Claro, ¿no? Ahí habría que ver a qué se refieren con ellos con opinión pública también, ¿no? Porque claro, en algún punto yo creo que sí es importante la opinión técnica de los sectores especializados en la materia. En el derecho esto se hace, no existe la figura de los amicus curiae, por ejemplo, ¿no? Que son personas especialistas que ofrecen una opinión técnica para la toma de algunas decisiones. Si es que el camino va a transitar por ello, me parece que es una forma interesante de darle racionalidad a las normas, pero claro, si es que lo que se entiende por opinión pública es lo que la mayoría quiere, o lo que el sentimiento popular te evidencia, o lo que la indignación, que ciertamente también es un factor a tomar en cuenta, te demuestra. O sea, si tú vas a guiar tu política criminal únicamente sobre esos criterios y no sobre criterios técnicos de operatividad, pertinencia, capacidad, oportunidad, claramente tu medida va a terminar siendo desproporcionada, o en el peor de los casos va a ser una medida que no se va a poder hacer efectiva, ¿no? Y al final las medidas que no se hacen efectivas no sirven, pues, ¿no? Para acabar, digamos, Percy, ¿qué plantearías tú, digamos, como reforma, como medidas, no sé si al corto plazo o al mediano plazo, para revertir el índice de inseguridad que tenemos creciente en el país y parar, digamos, esta ola de criminalidad, incluso de sicariato, que ya lo vivimos en Arequipa? Sí, yo hace algún tiempo vengo pensando esto y yo estoy muy convencido de que no toda medida de política criminal es derecho penal, ¿no? ¿Y esto qué significa? Si tú quieres tener una adecuada gestión de la seguridad en tu sociedad, tienes que entender que no puedes utilizar la ley penal como la única forma para combatir esto. De hecho, la ley penal entra en último término, porque si tú te das cuenta, ¿en qué momento aparece el derecho penal? En el momento en que ya se mató, en el momento en que ya se lesionó. Ahí recién aparece el derecho penal. Antes el derecho penal no aparece, o al menos no aparece tanto como la gente cree que debiera aparecer, ¿no? Porque se entiende, o algunos entienden que el derecho penal solamente sirve para amenazar, ¿no? Para que tú te mantengas ahí asustado y no actúes. Y la verdad que esto no se da así. Sobre esta perspectiva, yo sí siento, y que esto es una de las falencias que tenemos, que el factor criminológico se ha olvidado muchísimo. La criminología y la política criminal son dos ciencias que tienen que trabajar de la mano con el derecho penal. Y acá es muy interesante darse cuenta de que desde posturas criminológicas te señalan de que si el delito existe es porque hay oportunidad para que se cometa el delito. Y esto es verdad, nuestra sociedad te evidencia muchísimas oportunidades para que se den delitos, y ahí viene el trabajo de la autoridad, ver cómo reducimos esas oportunidades, cuáles son los factores que permiten, por ejemplo, que se cometan sicariatos, de que la gente tenga acceso a armas de manera tan sencilla, de que no hay un control adecuado al respecto. Que desaparezcan armas de puestos policiales, por ejemplo, y que acaben en manos de delincuentes. Claro, por ejemplo esto, ahí cómo actúa la SUCAMEJ ante estas cuestiones. Por ejemplo, podría analizar justamente el rol de las instituciones para ver qué falencias hay ahí adentro, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este caso de la violación sexual de menores, la norma es completamente clara en decirte que la pena es de cadena perpetua, que es una pena realmente agresiva, es una pena realmente elevada. Claro, acá tendríamos que analizar si que efectivamente hay estas condenas, que hasta donde el caso sí se suelen imponer estas condenas, pero también ver si es que en el transcurso de que el detenido está purgando la condena, hay alguna medida adicional que se hace para con esta persona. El Código Penal es claro en decirte que los sentenciados por este tipo de delitos tienen que someterse a un proceso terapéutico y psicológico, ¿no? El Código Penal es claro. ¿Realmente se da? ¿Realmente funciona o no? Yo te cuento una experiencia para terminar. En un trabajo de investigación que realicé con profesores de la universidad, el doctor Jaime Coaguila, Gonzalo Contreras y Alan Hualpa, analizamos cómo era que se tramitaban los beneficios penitenciarios, ¿correcto? Y ahí nos enfocamos en analizar cómo se
hacía el informe psicológico, que es un elemento fundamental para que el juez conceda el beneficio. Y mirábamos que muchas veces el informe psicológico no tenía un sustento adecuado, por eso hicimos una propuesta de era muy informe ligero, muy psicológico. superficial. Sí, era, de verdad, ni siquiera entraba en factores propiamente criminógenos o de sustento. Claro, hay muchas cuestiones que se podrían ver antes de proponer la medida de aumentemos pena, porque en verdad, o sea, la realidad demuestra, la ciencia demuestra de que el aumento de penas no sirve para disuadir, ¿no? Y esto es irresponsable decirlo porque tú generas falta de expectativa en la sociedad. O sea, y al final precisamente la sociedad se queda con esa sensación de que las leyes no sirven. Y sí, pues efectivamente estas leyes no van a servir porque no están pensadas para funcionar de esta manera. Entonces ahí se tiene que tener una mayor conciencia. La conciencia social es tener mayor capacidad para ejercer cuestiones jurídicas y de gobierno, diría yo. Claro, se necesita una reforma de Estado, tal vez dentro del ámbito de la administración de justicia, pero como tú dices, pues tomando en cuenta la opinión de especialistas, incluso la experiencia de otros países para saber por dónde nos enrumbamos, ¿no? Exacto, sí, sí, ahí el vistazo internacional es muy, muy interesante, ¿no? Por eso te traía a colación estos ejemplos de Estados Unidos y todo ello, ¿no? Porque en verdad la experiencia internacional ahí te evidencia mucho. Bien, Percy, muchas gracias por dilucidar, digamos, si es viable o no es viable la aplicación de la pena de muerte en el país y todo lo que ello implicaría. Muchísimas gracias a ti. Bien, con nosotros estuvo Percy Bedoya Perales, abogado especialista en Derecho Penal y docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Católica San Pablo. De esta forma, cerramos la temporada 2024 en Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p.